No, disculpen. Perdón, perdón, mi incompetencia tecnológica es máxima, pero todos los días trabajo para ser mejor. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que no nos van a poder ver en nuestra versión grabada a través de nuestros canales de LinkedIn y YouTube. Bienvenidos a todos, bienvenidos, Val. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Cavazzani, yo soy la socia fundadora y el lead de Cavazzani Consultoría. Somos una firma de servicios técnicos y legales especializados en materia ambiental y de sostenibilidad, que ayudamos a nuestros clientes a transicionar a un esquema de producción e industria sostenible, ¿no? Como ya lo podrán ver en nuestras redes, con una periodicidad habitual más o menos de 2 meses, estamos organizando este tipo de charlas con expertos en la materia de alguna cuestión que tenga que ver con el ramo de medio ambiente, para platicar de cosas interesantes, que está trendy, que está nuevo, que está viejo, que necesita actualizarse, y desde luego un montón de cosas que es del interés de nuestros clientes, de los que nos escuchan y de nuestros aliados, ¿no? En esta ocasión nos acompaña la experta energética Valeria Amezcua. Bienvenida, Val. Gracias. Val es ingeniera química, comparte la misma universidad que yo, la mayor casa de estudios de Latinoamérica, la Universidad Iberoamericana, por supuesto. También tiene una maestría en energía y sustentabilidad por la Universidad de Southampton. Ella es experta energética, ha estado aproximadamente 8 o 10 años involucrada en el ramo de la energía. Estuvo un montón de tiempo en la CRE, donde se pudo especializar en recursos distribuidos de energía, esto es almacenamiento y generación, y también integración de energías renovables variables. Al día de hoy es fundadora de su propia consultora, que se llama Reverso Consultores, donde se dedican a asesorar y consultoría general de temas de economía circular y aprovechamiento de recursos hídricos y energéticos. Bienvenida, Val. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y pues gustosa de estar aquí hablando del tema que me ha apasionado ya, como dices, un rato. Qué padre, muchas gracias, Val. Y bueno, como podrán ver, el tema es incertidumbre energética en México, alternativas energéticas para la industria mexicana. Y aquí a lo mejor faltó puntualizar qué tipo de recursos energéticos, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el tema de la electricidad, ¿no? Valeria nos va a estar platicando a través de esta entrevista, pues, cómo está el panorama actual, qué alternativas hay, porque pues pareciera al menos así de una primera vista para los industriales que el mercado eléctrico en México está muerto, ¿no? Que hay una gran crisis administrativa, técnica y de recursos que sí, pero justo lo que platicábamos con Vales, pues queremos transmitir un mensaje de alternativas, ¿no? No podemos seguir dependiendo pues del gobierno ante esta incertidumbre de recursos de todo tipo que hay. Entonces, Val nos va a estar platicando en este espacio, pues, qué se puede hacer, qué hay actualmente, qué no ha muerto, qué ya está muerto, y ver por dónde pueden existir distintas avenidas para los industriales y para los consumidores de grandes, medianas o pequeñas capacidades de energía eléctrica, ¿no? Muchas gracias, Val. Nada más para contextualizar, ¿nos puedes ayudar a entender, así como pues una línea de tiempo en fast forward, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Cómo estábamos? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Qué falló? Y hoy en dónde estamos parados para poder entender pues todas estas avenidas que tenemos, ¿no? Claro que sí. Pues digo, tratando de resumir a muy grandes rasgos la historia, pues como sabemos, en 2013 se viene esta liberalización del mercado eléctrico, del mercado energético en general. En el caso del mercado eléctrico, hay que entender, tenemos así de manera muy sencilla 4 actividades que se realizan en la industria eléctrica. La primera es generar energía eléctrica.
después viene la transmisión y la distribución, que son pues justo el poder llevar la energía de donde se genera a donde se consume, y finalmente la comercialización, es decir, estas empresas que se dedican a vender la energía a los usuarios finales. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esas son las cuatro actividades. Tanto la generación como la comercialización en 2013 se abren al mercado. ¿Qué quiere decir? Antes era una actividad exclusiva del Estado, ahora pues es una actividad que puede elaborar, bueno, que puede desarrollar tanto el Estado como cualquier otra persona física o moral con recursos privados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurre en 2013, antes de eso no se podía hacer eso, no obstante sí había gente generando su propia energía bajo esquemas que ahora se conocen como autoabastecimiento y otro tipo de esquemas que a partir de 2013 realmente dejan de existir. Hoy en día lo que tenemos pues son los remanentes de aquellos contratos que todavía están vigentes pues el contexto anterior a la reforma, ¿no? Bueno, pues como sabemos, el sexenio anterior hubo mucha actividad precisamente porque comenzó a trabajarse toda ese tema, ¿no? Se crea una ley en 2014 y se empiezan a crear un sinfín de regulaciones a lo largo de los siguientes años. Con el objetivo precisamente de sentar las bases, ¿no? Hay que entender que no existía un mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues no existía una necesidad de demasiadas reglas porque pues todo internamente lo hacía pues en ese entonces la CFE, pero ahora al abrirse a mercado pues se necesitan transparentar y definir una gran cantidad de reglas para que funcione, ¿no? Dentro de este contexto se dan las subastas de energía, que como conocemos, pues eran estos grandes proyectos en los que se subastaba la energía para cubrir a la mayoría de la demanda, ¿no? Al crecimiento de la demanda. Pues a partir de la administración actual quedan suspendidas las subastas, como seguramente muchos de ustedes habrán escuchado pues en los medios. Este sexenio fue un sexenio de muchos ir y venir en este sector, ¿no? Se emiten leyes, se emiten modificaciones a las leyes, se emiten instrumentos regulatorios y pues muchos de ellos terminan discutiéndose pues a través de juicios, ¿no? Juicios de amparos entre el Poder Judicial. Hay quienes dicen que pues la política energética de este país, de este sexenio, fue pues prácticamente discutida en los tribunales y no pues en un proceso de consulta de políticas públicas de una secretaría, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue un poco la realidad que vimos a lo largo de este sexenio. Algunas regulaciones pues no tuvieron problema, pero en muchas, sobre todo pues también las que más ruido generaron, pues precisamente fue por esta falta pues de inclusión quizás de múltiples actores, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esta administración en la que pues realmente, además de que pues nos tocó pandemia, nos tocó pues todo este cambio radical, pues encontramos estas dificultades, sobre todo de una incertidumbre, como mencionábamos en el título de la sesión, ¿no? Claro, sí, entonces digamos que todo esto lo que trajo a consecuencia fue una paralización del mercado, ¿no? Y desde luego, pues eso tiene impactos significativos en la industria, ¿no? Que, híjole, el recurso eléctrico, no sé cuál sea en porcentaje el recurso más importante para la operación de cualquier tipo de industria, comercio, servicio, etcétera, etcétera, pero híjole, eso pues pone muchísimo en entredicho pues un montón de cosas comerciales que es muy importante para cualquier tipo de operador, de cualquier tipo de industria, ¿no? Y con esto me gustaría pasar a la segunda parte de la charla o al segundo tema, vale, del contexto general sobre la situación de los permisos y las condiciones de la red, ¿no? Cómo es que este parálisis impacta en las operaciones del día de hoy con el tema de tipos de usuarios de electricidad, formas de abasto, todo el tema de permisos y apagones, cómo impacta específicamente al sector industrial y no que esté parado, ¿no? O sea, obviamente que no existe un mercado, pues también hay una falta de abastecimiento, se empezó a generar muchísima necesidad y no hay suministro, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo está este show? Sí, mira, pues creo que todo empieza a inicios de este sexenio que justamente pues dicen, oigan, tenemos muchísima más energía de la que
de la que necesitamos, ¿no? Porque, bueno, digo, no me voy a meter a detalle en los conceptos eléctricos, pero pues no es lo mismo la cantidad, los montos de energía, la cantidad de energía que tú tienes instalada, no quiere decir que es la misma cantidad que vas a generar, siempre se va a generar menos y no Claro. siempre está disponible. Entonces, la energía que al final está disponible para cubrir nuestras necesidades no es la misma, ¿no? Entonces, aunque en números, si lo viéramos todo igual, pareciera que pues sí había muchísima energía para tirar para arriba, pues la realidad es que no, ¿no? O sea, la verdadera cantidad de energía que está disponible, pues al inicio de este sexenio se encontraba limitada, y pues en este momento se encuentra en una situación aún más crítica, ¿no? Porque también es importante mencionar que cuando tú comienzas un proyecto de generación, pues no es algo que instalas de un año para otro, ¿no? Digo, los Claro. techos solares que conocemos, pues sí, quizás esos en 2, 3 meses, listo, ya estás generando, pero pues porque es un sistema simplificado, ¿no? Pero ya en un sistema a gran escala, pues sí requieres de años de planeación, años de instalación, puesta en marcha. Este, entonces sí es una realidad que, si bien nuevamente pandemia creo que vino a distorsionar bastante esta situación, ¿no? Veíamos que había una tendencia cada vez de menos energía disponible, pero pues de repente nos vamos todos a casa, cierran muchas industrias y pareciera que pues todo está muy bien, no hay necesidad de tener más energía, pero pues ya llega 2022, comenzamos a reanudar nuestras actividades y pues ahora la demanda está pues con todo, ¿no? Con estas olas de calor derivado del cambio climático que ya tuvimos este verano, pues súmale un poquito más, ¿no? La demanda, el momento más crítico del sistema en México es en el verano, precisamente porque todos prendemos nuestros aires acondicionados, tenemos un gran porcentaje de la población en zonas pues muy calurosas, entonces el aire acondicionado se ha vuelto indispensable, ¿no? A Claro. esto, pues tenemos que aunar que también las condiciones de la red no son las más adecuadas. Y esto no es algo de este sexenio únicamente, también viene desde el sexenio anterior. Cada año se planea la red, qué necesidad de modernización, de ampliación existe, y se plantea en un documento que emite la Secretaría de Energía, se llama el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Y pues para no hacerte el cuento largo, en los últimos pues prácticamente 8, 9 años, solo se han instalado como el 5% de los proyectos que están en ese programa, ¿no? Entonces, pues eso obviamente pues ya comienza a crear problemáticas en diferentes partes del país, ¿no? El país es todo un gran sistema, entonces lo que yo pudiera inyectar un electrón en Sonora y pues va a llegar hasta Yucatán, ¿no? Si es que Claro. nadie se lo comiera en el camino. Entonces somos un gran sistema, eso ayuda, eso nos ha facilitado mucho, pero sí es una realidad que hay muchas zonas que ya están muy congestionadas, ¿no? Que ya requieren urgentemente pues, de modernización en ese aspecto. Claro. Oye, y digo, me imagino para los que no somos expertos como tú y los que nos escuchan que no son expertos eléctricos como tú, para entender el tema de alternativas, ¿nos puedes platicar un poquito del tema de usuarios y formas de abasto del sector industrial hoy, cómo opera, cómo funciona, cómo se come en general? Sí, pues como te comentaba, antes de la reforma de 2013 había una opción que se llamaba el autoabastecimiento. Es Mm. decir, yo podía tener una central eléctrica en mis instalaciones y yo poder generar mi propia electricidad para mi consumo. Hoy en día existen también varias alternativas. Creo que la más conocida, la que es más mediática, es mucho más entendida, es la generación distribuida, que pues son Mm. estos techos solares, ¿no? Esta posibilidad de generar, aunque sea una central muy pequeñita en mi casa, la pongo y pues genero mi propia energía. Esta pequeña generación es una generación muy simplificada, los procesos ¿De son cuánto muy... estamos hablando? Más o menos, ¿de cuántos vatios estamos hablando? Para hacer... 500 kilowatts es el límite de la generación distribuida, entonces, pues para una industria quizás puede resultar poco. Digo, hay industrias pequeñas, hay industrias que podrían estar consumiendo el doble, entonces, pues bueno, ya es una cantidad importante, y pues hay otras industrias que sí se pueden disparar y pues esa cantidad representaría muy poco, ¿no? Pero realmente hay de todo.
¿Y como quién tiene, o sea, como qué tipo de industria, o qué tipo de servicios o comercio le aplicarían de estos 500 kilowatts? O sea, más o menos para medir la magnitud Visualizarlo. de- Pues, por ejemplo, quizás un supermercado muy grande, podría ser, o un edificio de oficinas grande también, bastante grande, eso podrían ser 500 kilowatts. En una industria, pues sí hay industrias pequeñas, ¿no? O sea, sí hay industrias pequeñas que podrían, más o menos estar consumiendo 500 kilowatts, pues sí, digamos que grandes empresas, grandes negocios o pequeñas industrias. Ya, ok. ¿Y qué tal, o sea, cómo es la forma de abasto ahora en el sector industrial? O sea, porque entiendo que se quedó como cuajado, ¿no? Como que algo atorado, se quedaron las cosas como estaba. A qué podemos acceder el día de hoy con lo que Pues mira, hay, como se quedó? sí, justo es importante entender, a veces justo nos quedamos con esta idea de los techos solares como siendo la única alternativa que tienen los usuarios, ¿no? Y sí, o sea, es una muy buena alternativa, pero también hay otras cuestiones. Los usuarios precisamente arriba de 1 megawatt, quizás un centro comercial, por ejemplo, o industrias un poquitín más grandes, arriba de 1 megawatt, un usuario puede optar por convertirse en usuario calificado. ¿Qué quiere decir esto? Todos los usuarios que no somos calificados, es decir, que no somos estos grandes usuarios, nos llamamos usuarios básicos y pues CFE es quien nos suministra y nos da una tarifa que está regulada por la CRE, es una misma tarifa para todo el país, se ajusta dependiendo de dónde estás, pero es una misma metodología, ¿no? Pero los usuarios grandes pueden acceder arriba de 1 megawatt, pueden acceder a tener otro suministrador más allá de CFE. ¿No? Estos son los que se le llaman los suministradores calificados. Esta figura se creó, pues, bueno, se creó la figura en la ley de 2014, realmente hasta 2016, 17, comenzaron a aparecer los primeros suministradores. Hoy en día tenemos más de 50 suministradores calificados en México, es decir, tienes 50 opciones. Si eres un usuario industrial, tienes 50 opciones para que alguien te ofrezca una mejor tarifa que la que te ofrece CFE, ¿no? Y estoy hablando dependiendo de en qué región del país estás, estoy hablando de ahorros que te podrían llegar del 10 hasta el 30% de tu recibo solo por haber cambiado de suministrador. Ni siquiera estoy hablando de paneles, generación, nada. O sea, simplemente el haber cambiado de tu proveedor de servicio de energía eléctrica que te da una tarifa más competitiva. Claro. Oye, ¿y nos podrías ayudar a entender en el mapa de la República quiénes podrían acceder? Porque entiendo que Los Cabos y la zona norte es un poco más compleja, ¿no? Por temas, no sé si es un tema técnico, administrativo o de abasto que lo hace más complicado. ¿Nos puedes ayudar a entender dónde hay más dificultades, dónde es más fácil, dónde es más barato, dónde es más caro? Sí, mira, justamente las penínsulas tienen un gran problema. La península de Baja California, tanto Baja California como Baja California Sur, son sistemas aislados. Es decir, el problema es un problema técnico, ¿no? Están aislados del resto del país, entonces son un pequeño sistema que no cuenta con mucha energía, entonces también no cuenta con muchas posibilidades, ¿no? Justamente como pues han parado los permisos, pues aún se ha incrementado o se ha acrecentado la problemática. Y en la Claro. península de Yucatán sí está conectada, pero las líneas que llevan la energía hacia allá pues son muy pequeñas, ¿no? O sea, la demanda ha crecido tanto en la península que pues ya no se dan abasto. Entonces, de cierta forma, si hay generación, o la generación que existe ahí, pues sí puede resultar ser una generación mucho más barata, ¿no? Por ejemplo, la zona centro, aquí en Ciudad de México, no hay muchas alternativas de energía porque precisamente pues es una zona muy urbanizada, ¿no? Entonces, no logras encontrar beneficios tan interesantes, pero hay otras, o sea, regiones centro del país, norte del país, donde te puedes encontrar propuestas muy interesantes de ahorros importantes gracias a que pues existen alternativas de generación de las cuales tu suministrador puede comprarte energía más barata, ¿no? Ok, ok. Ahora me gustaría pasar al panorama, pues optimista, ¿no? O sea, ahora sí que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante
pues esta situación administrativa técnica que tiene un impacto directo en las operaciones de todos, ¿no? O sea, como lo comentábamos, los recursos eléctricos son básicos e indispensables para la operación de cualquier tipo de industria. Y yo creo que podemos dividirlo en dos acepciones. Vale, primero las alternativas administrativas. Y aquí estoy hablando para los que nos escuchan y también para Vale como de un tema de suministro eléctrico en general, ¿no? Como que para entender cómo está el show, igual en otra plática podemos discutir ya temas de renovables y todo el tema de fotovoltaico que nos comentabas, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar primero de las alternativas de carácter administrativo y después de las alternativas técnicas y cómo esto no nada más van a ayudar pues a la operación de cualquier industria, ¿no? Porque muchos dirán, pues bueno, yo nunca he sufrido un apagón, ahora sí que yo tengo asegurado, me abasto, pero si lo conviertes en dinero, los números que el otro día estamos platicando, puta, es una locura, ¿no? O sea, creo que sí puede haber pues ahorros considerables pues para los operadores, ¿no? Sí, claro, no, y pues también es bien importante que justo los que sí han sufrido apagones, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo importante porque muchas veces pues hay industrias que puede perder millones con que se le vaya la luz un rato, ¿no? Entonces, bueno, varía muchísimo, pero bueno, administrativas, creo que justamente está el suministro calificado. Migrar al suministro calificado, la realidad es que todavía faltan muchísimos usuarios en este país. En las estadísticas que presenta la Comisión Reguladora de Energía, dice que hay pues alrededor de 900 usuarios que hoy en día están registrados como calificados en México, cuando realmente el potencial es de varios miles, ¿no? O sea, hay varios miles de usuarios allá afuera que podrían acceder a una tarifa más competitiva, y sin embargo, pues quizás a veces no conocen esta posibilidad, ¿no? También, por ejemplo, existen otras alternativas. Hay una figura que se le llama la venta de energía a terceros, en la que yo, por ejemplo, puedo tener unas instalaciones, un parque industrial, y yo puedo ofrecerle a mis inquilinos, a las personas que me rentan los locales, pues también la posibilidad de venderles energía eléctrica, ¿no? Ofrecerles energía eléctrica, que tal vez yo podría incluso ofrecerles una tarifa más competitiva y pues tener un negocio ahora sí que adicional a la renta. También eso es algo interesante que se ha explorado muy poco, ¿no? Eso de la... Perdón que te interrumpa, es difícil administrativamente porque a lo mejor me imagino que las personas que no han hecho estas transiciones dicen, bueno, a lo mejor es un trámite muy engorroso, ¿no? O a lo mejor pues no tengo tiempo ahí de estar viendo un side business y me dedico nada más a retail, pues ¿qué le voy a estar vendiendo energía a los demás? O sea, ¿es complejo o es nada más el estigma burocrático que tenemos aquí en México? Pues mira, sí tienes que entender de qué trata, ¿no? O sea, cómo se vende la energía, cómo tu usuario consume energía, tu inquilino, y sí asesorarte precisamente pues, quien te pueda ayudar a entenderlo, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, platicábamos con un dueño de un centro comercial que pues quería precisamente presentar a sus locatarios estas propuestas, ¿no? Entonces, pues primero hay que entender qué tipo de tarifa actualmente tienen tus locatarios, realmente tú les puedes ofrecer algo más bajo, cómo funciona esto, qué riesgos podrían haber, ¿no? Por ejemplo, puede ser una alternativa muy interesante para algunas personas que quizás tienen después problemas con sus inquilinos, que les dejan el lugar y resulta que llevaban años sin pagar la luz y pues ahora el dueño del local se queda con el problema, ¿no? Entonces este tipo de cosas resuelven también ese tipo de situaciones. Hemos tenido gente que nos busca más que por hacer un negocio, por resolver ese problema y no volver a tener esta crisis de que sus inquilinos no pagan la luz y ya se metieron en problemas con CFE, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un poco de todo. Eso en cuanto a la venta de energía. El suministro calificado realmente es algo muy sencillo, o sea, literalmente es tener a un nuevo suministrador de energía y pues tú nada más, así como con CFE, cada mes recibes tu recibo, lo pagas y, o sea, no hay que hacer nada adicional, ¿no? Ya. Este, es algo, pues, ahora sí que normal, como lo harías con CFE. Y yo, ya, ok. Ujú. Súper. Y eso es en cuanto a las alternativas administrativas que nos ofrece, pues, el panorama administrativo actual, ¿no? Pero me imagino que
desde el punto de vista técnico y también desde tu enfoque de circularidad en los negocios, pues debe de haber un montón de cosas que se debe, bueno, que se pueden hacer, ¿no? ¿Nos puedes platicar de tu experiencia en este tema? Sí, claro. Creo que eso que acabas de mencionar es bien importante, ¿no? Justamente este tema de circularidad. Ok, cada vez veo que la red está más complicada, ¿no? Cada vez hay más apagones. Yo me tengo que estar consiguiendo baterías para respaldo de mis equipos más importantes para que no se me dañen. Y cada vez veo que también los precios suben más. Bueno, migrar a suministro calificado puede ser la primera opción, pero después también pensar qué otras cosas puedo hacer yo, ¿no? Mucha gente hubo muchos problemas cuando comenzó la pandemia y pues a partir de la suspensión se paran, se dejan de dar permisos, pero justamente pues al final se generó una crisis, ¿no? Una crisis de falta de capacidad de yo poder generar mi propia energía. Y pues dicen que toda crisis es una oportunidad, ¿no? Entonces, es interesante que esto empezó a provocar que ya varios usuarios, varias personas que se nos han acercado, comiencen a buscar, bueno, si no puedo generar, pues entonces, ¿cómo consumo menos, no? Que de hecho, pues debería ser al revés. Lo primero que deberíamos de pensar es cómo ahorro, porque pues siempre la energía más barata, pues es la que no necesitaste, ¿no? Nunca va a haber tecnología que le compita a eso. Entonces, pues este tema de eficiencia energética ha sido algo que lleva ya 20 años en nuestro país más, y de repente como que no ha permeado, ¿no? Entonces creo que ahora sí hemos visto como pues gente que empieza a estar interesada en, por ejemplo, bombas de calor, que son esta medida de pues reducir tu consumo energético para generar calor, por ejemplo, o frío, ¿no? Aire acondicionado, las medidas bioclimáticas en tus edificios, que pues al final se traducen en consumir menos energía, ¿no? Entonces, todas estas alternativas, pues digamos que antes de la generación, pues es algo que es muy importante que todos se pregunten, ¿no? Primero, a ver, ¿podría estar consumiendo de manera más eficiente? Y ya después, bueno, quizás todavía ya hice todo lo que pude y todavía tengo una cantidad importante de energía, pues bueno, genero, ¿no? Y hoy en día se puede generar, pues ahora sí que sin trámites y mucha burocracia, hasta 500 kilowatts, pero pues se puede seguir aplicando a un permiso de generación y pues poder generar un poquito más, ¿no? También viene este tema del almacenamiento de energía. De Justo acuerdo. decía, justo decía hace un rato, pues el almacenamiento de energía, algunos lo están viendo como la solución es precisamente ante apagones, pero precisamente una de las cosas interesantes del almacenamiento es que no solo te puede servir para el apagón, sino que aparte podrías estarlo aprovechando en el día a día para, por ejemplo, eh, algo que es muy interesante, que a veces hay muchos usuarios industriales que no conocen, que en diferentes horarios del día tienen tarifas de diferentes precios. Ah, Entonces, en la madrugada la tarifa es súper barata, en la noche, en las horas pico, la energía es súper cara, entonces el almacenamiento de energía te podría ayudar a, bueno, almaceno energía en la madrugada, al fin es muy barata mi tarifa y pues la uso en la noche para que mi consumo en la noche no sea tan alto, ¿no? claro, Entonces, son herramientas de gestión, pues, o sea, ahora ya que lo pones así, pues bien sencillas, ¿no? La neta, o sea, no es el hilo negro, ¿no? Pero pues sí, sí, obviamente por un tema de desconocimiento de este tipo de cosas, pues porque no todos somos expertos como tú, pues yo ni sabía eso, ¿no? Que opera como Uber en la sí, justo, madrugada. tarifa Hay dinámica. esta dinámica, ¿no? Eso está súper interesante y hacer un cambio, pues bien, bien sencillo en tu operación, puta, te puede ahorrar un montón de dinero, de recursos y evitar el apagón, ¿no? O sea, eso está Sí, padrísimo. e incluso, por ejemplo, justo con las tarifas de CFE en las zonas más calurosas del país, o sea, tienen un tipo de tarifa de verano y un tipo de tarifa de invierno. Y la de verano, que es cuando está el consumo pico, es más cara que la de invierno, ¿no? Entonces también conocer estas cosas es importante. También hemos tenido clientes que
lo que buscan más bien es justamente migrar a un esquema renovable porque quizás su corporativo a nivel internacional les está pidiendo, necesita ser 50, 60, 80% renovable para 2030, ¿no? Entonces, pues de repente se encuentran, chin, pues no tengo tanta posibilidad de generar, ¿cómo le hago, no? O sea, tengo que cumplir una meta más allá del costo, o sea, el costo para algunos es importante, para otros va más allá del costo y va, pues, por ejemplo, en un esquema de metas, ¿no? Entonces, cuando tú logras reducir 20-30% tu consumo con medidas de eficiencia energética, pues bueno, ya digamos que tu problema ya se redujo un 20-30% y pues te toca seguir buscando de dónde más, ¿no? Este, Y y bueno, muchas veces tu necesidad de eficiencia viene de tema de compliance, pues americano o extranjero, ¿no? O sea, ya no es ni que quieras ni que debas por legislación mexicana, ya por compliance ya lo tienes que tener. Oye, Val, y de los casos en los que que tu consultora ha participado, ¿nos puedes platicar de alguna experiencia o de algún esquema que hayan diseñado ustedes? A lo mejor, me imagino que de circularidad, pues para ayudar a los clientes a tener eficiencia energética, reducir costos, etcétera, etcétera. sí, creo que algo bien importante es que a veces la energía, por ejemplo, como pasa con el agua, ¿no? Quiero ahorrar agua y pues bueno, ahorro para bañarme, para lavarme los dientes y como cosas que vemos visualmente el agua, ¿no? Pero realmente pues el agua está intrínseca en todos los productos que consumimos y de igual forma sucede con la energía, ¿no? La energía pues no solo es el recibo de CFE que recibimos, sino también es pues todos esos procesos que de cierta forma van consumiendo agua, ¿no? Digo, perdón, agua, energía, bueno, ambos. Este, me desvié ahí de servicio. Este, entonces, pues con este tema de la circularidad, precisamente, que es algo que buscamos impulsar mucho, es cambiar esta visión de, bueno, mi gasto de energía solo es lo que me viene en mi recibo de CFE, sino pensar en todo mi proceso en general. Por ejemplo, qué tipo de materiales yo puedo reutilizar, puedo recuperar en mi sistema, porque al final eso, todos los materiales pues requirieron energía para producirse, ¿no? Entonces, a medida que yo pueda irlos recuperando, pues también voy disminuyendo mi consumo energético, ahora sí que pues por unidad, ¿no? De producto. Y de repente creo que es algo que precisamente en la economía circular se promueve, pero de repente es un poco difícil de visualizarlo porque no es algo tan directo, ¿no? O sea, hay como todos estos consumos indirectos, que pues justo es como darle esta visión un poquito más allá del recibo, ¿no? Claro, sí, y digo, ya tuvimos, creo que nuestra plática pasada con Tamara Aceves fue justamente el tema de circularidad y economía circular, ¿no? Y a la conclusión que llegábamos es, bueno, al menos en México, como que la visión y la idea de circularidad, el aterrizar a la legislación es gestión de residuos, ¿no? O sea, en ninguna parte de la ley, de las legislaciones que tienen la Ciudad de México, Quintana Roo también tiene, no recuerdo, no, Querétaro era la que tenía, pues la neta no es circularidad, es un tema de gestión de residuos. Reciclaje. O sea, ahora que lo comentas, o sea, el tema de agua y energía, o sea, es también bien importante para cerrar el círculo, ¿no? Y creo que necesario, pues para lograr la eficiencia hay un montón de cosas, ¿no? Está siempre la economía circular, qué chistoso. Sí, justo, pues no, ya no solo es un ahorro, o sea, pues también es un tema de resiliencia, ¿no? La escasez de ciertos materiales, que bueno, quizás ya no tenga que ver con energía, pero pues también te trae otro tipo de beneficios a ti como empresa, ¿no? Y sí, definitivamente, creo que es un tema que en ocasiones, necesita ahí, pues digo, es un tema realmente relativamente nuevo que se entiende la economía circular pues va mucho más allá de reciclar, ¿no? Como dices tú, gestión de residuos, pues no, no es eso, ¿no? Dicen que en la economía circular que un residuo es un error de diseño, ¿no? O sea, diseñaste mal un proceso y por eso terminas tirando cosas a la basura. Pero ¿qué pasa si diseñas un proceso para que justamente la energía y el agua que se utilizaron para hacer esos materiales, pues pueda, digamos que mantenerse lo más posible, ¿no? Claro. Sí, yo creo que estamos, pues un poquito lejos de lograr, pues completar la visión de circularidad e implementarla, al menos aquí en México, pero
ahí vamos, ahí Sí, la vamos. verdad es que, por ejemplo, un tema también ahorita que comentabas, la parte técnica, la electromovilidad, ¿no? Justo ahorita mencionabas al inicio de la charla que pues este enfoque iba a ser como en tema eléctrico, ¿no? Estuvimos hablando del tema eléctrico, pero la realidad es que también ya la industria, bueno, las actividades para las que requerimos combustibles fósiles ya se están electrificando, ¿no? Un ejemplo perfecto es precisamente la electromovilidad, ¿no? O sea, ya hay empresas que están migrando su flotilla a ser 100% eléctrica y pues eso al final, si tú generas con energías renovables, pues entonces ya estás convirtiendo en limpio pues ese otro proceso que es el transporte, ¿no? Que en ocasiones representa gran cantidad de las emisiones de una Sí, industria. sí, qué difícil, qué difícil, qué Y pues ahí difícil. va, digo, creo que ha crecido más rápido de las estadísticas de hace muchos años que estimaban este crecimiento, entonces pues creo que ahí también es un tema interesante que estamos viendo crecer y pues cada vez hay gente también más interesada, ¿no? En, oye, pues, ¿cómo le hago? Quiero cambiar mi flota vehicular, ahí necesitamos, por ejemplo, diseñar pues un sistema de generación o un plan para que pues tú puedas alimentar estas flotillas, ¿no? Claro. Sí, ya cada vez en la calle se escucha más el molesto ruido de reversa de un Prius, ¿no? Que me da. Yo también tengo una moto eléctrica, digo, afortunadamente no son así, pero ya es una realidad, ¿no? Antes lo veíamos como el futuro, así de, ay, Ujú. sí, y ahora ya es perfectamente común, ya hay taxis que son, pues, eléctricos, ¿no? Sí. Es una transición que está sucediendo y también creo que México y los mexicanos somos un país y personas extremadamente creativas por las necesidades que tenemos, ¿no? Es otra, o sea, te aseguro que vamos a encontrar la forma de que se siga operando. O sea, el shutdown de operaciones no es y nunca ha sido para ningún mexicano pues una alternativa y eso también está padrísimo, ¿no? Nuestra creatividad y capacidad de ser resilientes ante cualquier tipo de crisis política, administrativa, de recursos, financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, en 10 años dónde vamos a estar y qué tipo de plática vamos a tener ahora, ¿no? Sí, pues justo creo que están cambiando mucho las cosas, entonces yo creo que va a ser muy interesante ir viendo justo cómo esa creatividad va permeando. Sí. Oye, Val, y para cerrar nuestra charla ahora me gustaría platicar del futuro. ¿Cómo caminamos hacia el futuro? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita México? ¿Qué necesita la administración? ¿Qué esperamos? ¿Qué cambios administrativos esperaríamos Ay, para pero Sofía está que revolucionario con el pueda proyecto. suceder? Como todavía Ah, no, por lo menos se había dicho que 8 días. Perdón, pues. Ay, Perdón, Val, adelante. No te preocupes. Pues cambios. Pues mira, definitivamente van a tener que venir cambios administrativos porque eventualmente ahora sí que el que no haya un recurso, pues el que no haya electricidad es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Y más ahorita que viene nearshoring, que viene pues toda esta promesa de muchísima inversión llegando a México, pues ¿qué hace si esa inversión llega y no hay electricidad para que trabajen, ¿no? Entonces, eventualmente va a tener que volverse a abrir el mercado, van a tener que continuar, ya comenzaron a dar algunos permisos de generación, seguramente continuarán dando permisos de generación porque necesitamos electricidad, ¿no? Desde para servicios básicos como para, pues, simplemente producir y que las industrias funcionen. Entonces, creo que necesariamente va a haber más generación, tiene que haber más inversión en esto. Creo que hay una tendencia muy clara ya de que la inversión va hacia las renovables, ¿no? Y más allá, aun cuando hubieran quienes no lo pensaran desde un punto de vista pues del beneficio y de la necesidad ambiental que tenemos con esta crisis ambiental que estamos viviendo y de cambio climático, la realidad es que son las tecnologías más baratas que existen hoy en día, o sea, ya no hay quien les compita, ¿no? Entonces, o sea, económicamente, ambientalmente, socialmente son la opción. Entonces, yo creo que definitivamente vamos para allá. Y cómo imagino la próxima administración,
Uy, pues Comprometerte, mucho. no tienes que decir nada que no quieras decir. No, 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 la verdad es que yo me la imagino como una administración con muchísimos retos. O sea, tienes que ponerte a instalar generación, va a venir mucha inversión, tienes que atender el tema de las redes y esto es un problema mundial, no solo es de México, ¿no? El tener suficientes redes, redes lo suficientemente robustas para poder llevar toda esa energía que se está generando en los parques eólicos, parques solares y llevarlas a donde está el consumo, ¿no? Y además, pues para 2030, que termine el próximo sexenio, pues habrá llegado la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues también son los últimos 6 años que pues nos gusta dejar la tarea hasta el último día, pues va a ser hasta el último sexenio, pues les va a tocar una tarea bastante retadora, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué puede hacer la industria? Creo yo que hay muchas alternativas, incluso hoy en día, no hay que esperarse al próximo sexenio. Hoy en día hay muchas alternativas allá afuera, hay una combinación quizás de alternativas que podrían resolver nuestros problemas en nuestra industria y creo que es cuestión de pues acercarse, buscar qué podría servirles en su caso particular y pues empezar a tomar decisiones. Yo Claro, así lo veo. súper bien, súper bien. Oye, pues yo creo que muchas gracias, Val, por tu expertise, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Creo que podemos pasar a las preguntas. Aquí en chat privado me mandaron 3, que 2 ya más o menos las contestamos. Bueno, las contestaste. Dice, vale, según tu experiencia, expertise y sensibilidad, ¿cómo ves el futuro de la energía solar en el mundo de cara a las circunstancias políticas, sociales, logísticas del litio, lo que se necesita para las baterías? Que ese también es un tema muy interesante, ¿no? Al rato la crisis va a ser de litio. Sí, y justo para que la crisis no sea de litio y como ya aprendimos, pues tenemos que planear nuestros sistemas más allá del litio, ¿no? Por ejemplo, justo la energía solar, pues es la más barata, es la que ha tenido, pues ahora sí que el mayor crecimiento, la mayor evolución, o sea, sin duda es el va a seguir siendo parte muy importante del futuro, pero no es la única tecnología que va a forjar nuestros sistemas eléctricos, ¿no? El mejor sistema eléctrico es un sistema eléctrico que puede tener un mix de tecnologías sano, ¿no? Que le permita operar adecuadamente. Y exactamente lo mismo sucede con el almacenamiento. Las baterías también están, ahora sí que sí, haciendo este rol del solar, pero en el mundo del almacenamiento, están siendo las que más están bajando sus costos, están creando que pues justo vivamos en un escenario en el que pues ya en México se nacionalizó el litio, ¿no? O sea, está siendo definitivamente un punto muy, muy importante, pero no hay que olvidar que hay más tecnologías de almacenamiento. De hecho, pues no sé, casi cada mes te encuentras que alguien ya creó un nuevo mecanismo de almacenamiento, ¿no? O simplemente se están recuperando almacenamientos, mecanismos que pues existen desde los años 90, pero que no se les había dado la importancia, ¿no? Por ejemplo, almacenar calor. Puedes almacenar calor por ejemplo, estos calentadores solares que España y Australia son líderes, que tenemos todo el potencial de desarrollar en el norte del país, que es aprovechar los rayos del sol, calentar, por ejemplo, sales o arena, y lo mantienes caliente en un contenedor y lo puedes usar durante la noche, ¿no? Con ese calor puedes generar energía eléctrica. Entonces, hay muchas alternativas de almacenamiento más allá del litio. Sí, definitivamente es mucho más fácil llegar a un lugar, instalar baterías, que ponerte a instalar quizás otro tipo de infraestructura más compleja, pero creo que es bien importante que cuando hablemos de almacenamiento pensemos en que hay otras alternativas, ¿no? Entonces, si no queremos que se nos acabe el litio, si no queremos tener una crisis de litio, tenemos que desde ahorita darle importancia a todas las tecnologías. Claro. Y otra pregunta, yo creo que podemos cerrar con esta. ¿Qué nuevas reglas, leyes, normativas crees que se requiere para el futuro sustentable de México? Y yo, porque soy abogada, tengo que contestar esa. Y es que yo diría que más que leyes y normativas, porque pues México es un país muy robusto en legislación ambiental, tenemos que cambiar la forma en la que operamos, en la que ideamos negocios. O sea,
todas estas nuevas leyes, bueno, la ley de cambio climático, pues es una pena, pero pues es un chiste, ¿no? O sea, no, ya a la hora de implementarlo, pues no hay una congruencia con cómo es México, con cómo operamos, con otras normativas, ¿no? Las leyes de economía circular, pues son un esfuerzo muy optimista de traer esquemas europeos a México, pero que la operabilidad, pues no funcionan. Entonces, aunque tengas enforcement, aunque tengas cumplimiento, pues acá el tema de medio ambiente, pues vas a estar muy bien, pero le vas a dar en la torre pues a un montón de industrias, ¿no? Entonces, pues más que leyes y reglamentos y normativas, yo creo que es un paso de transición, de un mindset, de economía, de forma de pensar, de forma de hacer negocios, de forma de operar y de un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que normativa tenemos para arriba, ¿no? Pero es la forma en la que sucede, cómo haces que funcione, pues eso es muy difícil porque venimos todo este tiempo operando de cierta forma, contaminando de cierta forma, que digo contaminación no en un mal sentido de la palabra, usando recursos de cierta forma y cambiar ese esquema de un momento a otro por esquemas totalmente nuevos que no compaginan con nuestra realidad, ni contexto, ni social, ni urbano, ni nada, pues no hay ese engranaje que se necesita, ¿no? Pues yo creo que pues lo que necesitamos es seguir queriendo avanzar y solito las cosas se van a ir acomodando, ¿no? Obviamente con voluntad política, administrativa de los usuarios, industrial y un montón de cosas, ¿no? ¿O tú qué opinas, Val? Sí, definitivamente creo que, pues creo que ambas, tanto gobierno como sector privado, pues tienen un rol, ¿no? Por ejemplo, como dices, tenemos muy buenas regulaciones, muy buenas leyes, pero también tenemos el problema de que no se cumplen, ¿no? No se hacen cumplir, ¿no? No hay una vigilancia, pues, severa, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiré sin cumplirla hasta que me cachen y pues también creo que esa parte es bien importante, ¿no? No solo es lanzar una ley y lavarse las manos, sino es lanzar una ley y después ver que funcione, que como tú dices, si no está adecuada a tu contexto, entonces la adaptes, o si hubieron cosas que no funcionaran, pues la trabajaras, ¿no? O sea, las regulaciones al final no están escritas en piedra, eso es algo que nos pasaba mucho en la CRE, nadie quería sacar una nueva regulación hasta no estar extremadamente segurísimo de todo, pero pues de repente a veces simplemente tienes que sacarla para ver cómo funcionan las cosas y después irte adaptando poco a poco a ellas, ¿no? Te va a Y como ayudar. dices, exacto, y como dices en cuanto a la iniciativa privada, pues también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues tenemos la obligación de que cierto porcentaje, 13% de nuestra energía tiene que provenir de energías limpias. Pero eso es el límite mínimo que pone el gobierno. Eso no quiere decir que no podamos buscar tener más, ¿no? Entonces, pues eso ya realmente creo que un futuro sustentable, pues va a requerir de mucho más que solo acciones del gobierno, ¿no? O sea, sí requiere, como tú dices, un cambio de mindset y de decir, bueno, este es el mínimo que me piden, pero pues ¿por qué yo no buscar un poquito más, ¿no? Y cada vez ir buscando, pues, cómo puedo yo adaptarme al futuro sustentable de mi empresa, ¿no? Y pues poco a poco esos futuros se van juntando y pues va formando ese futuro. Claro, pues sí, pues sí. Oye, Val, pues ya no hay más preguntas. Bueno, sí hay más preguntas, pero ya las contestaste y son temas políticos de tu opinión para las próximas votaciones. Nah, no es cierto. Yo creo que ya agotamos todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valiosa plática. Los que tengan más dudas o preguntas o quieran contactar a Valeria o a mí, ahí en LinkedIn están nuestros datos de contacto. Vamos a subir nuestra plática y pues seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos los que se conectaron en el live y a los que nos ven grabados, pues también muchas gracias por todo y que tengan un excelente día. Muchas gracias, gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, Val. Bye.